Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de perfume, en esta ocasión para ellos. Vamos con el perfume de Jean Paul Gaultier Le Mal o Le Parfum. Aquí lo tenemos un formato de 75 mililitros, aquí lo estamos viendo. Vamos a abrir la cajita, que lo que es la lata ya la tenía un poquito abierta porque sabéis que una vez que se cierra cuesta de abrirse. En esta ocasión tenemos el torso de perfume que ya conocemos perfectamente de Jean Paul Gaultier masculino, pero en esta ocasión lo han hecho en tonos oscuros, muy oscuros. Aquí lo estamos viendo, aquí detrás pone pone Gaultier, bueno, pues la forma de siempre, ¿no? Aquí lo tenemos. Por supuesto, tiene esta argolla en el cuello del perfume para evitar que se spraye sin querer. Vamos a ponernos un poquito del perfume. Y por supuesto, vamos a leer las notas, que aquí tengo mucho que contaros. Así que atentos, por favor. En lo que son distintas páginas, incluso la página oficial de este perfume, nos cuentan muy poquitas notas, ¿de acuerdo? Yo os las leo. Lógicamente estamos ante un perfume de la familia Oriental del año 2020. Nos cuentan notas de salida, cardamomo, notas de fondo, vainilla, y notas orientales y notas amaderadas. No nos dicen más. ¿Sabéis qué pasa? Que yo cuando me pongo este perfume, nada más ponérmelo, lo huelo y digo, no puede ser. Mira, no me cuentes que este perfume es solo un perfume de lavanda y vainilla, porque no me lo creo. Este perfume no puede tener solo esas notas, porque rápidamente que te lo pones sientes un perfume oscuro, nocturno, intenso, que dices, esto tiene muchísimo más. ¿Qué es lo que he hecho? Yo tenía una profesora que me decía, cuando no sabes una cosa, pregunta. Entonces, pues me fui a uno de sus dos perfumistas, Kentin Bish, y le pregunté si era posible que me contara un poquito más sobre el perfume, porque era imposible que este perfume tuviera solamente 3 notas. Gracias a este perfumista he podido completar la composición aromática de este perfume. ¿Quieres saberla? Este perfume se compone de, además de lo que te he dicho, salvo la vainilla, que no es vainilla, sino vaina de vainilla, ¿de acuerdo? Tiene además iris, bálsamo de abeto, para darle un acorde más oscuro y licoroso. También tiene una flor que tiene un cuerpo almizclado y amaderado, que yo no me ha dicho la flor, pero yo creo que podría ser algo así como el heliotropo o algo parecido. Bueno, dentro de esa composición se compone también de varios tipos de bálsamos o resinas de árboles, lo cual le va a dar la untuosidad. Veréis, cuando hablaba con el perfumista, además de las notas extras que tiene el perfume que no nos contaban, me contaba sobre cómo ha sido la visión de crear este nuevo perfume. Para ellos ha sido, porque es creación de dos perfumistas, ha sido como reescribir el Le Mal de siempre, tomando todas las etapas del perfume y reescribirlo, de tal forma que la lavanda se vuelve menos limpia con las notas que hemos comentado, es más suave la lavanda, más oriental, dulce y cremosa. Lo que es de por sí la flor de azahar de naranjo que tenía Le Mal en la primera versión, es reemplazado por la nota del iris en este perfume. Como decía, tiene además otra flor con matices amaderados y almizclados que son únicos y que le dan ese cuerpo y es el núcleo de esta fragancia, una nota floral, amaderada y almizclada. Luego, en lo que son las tonalidades dulces de la vainilla, lo que hacen es quitar la vainilla, que le daba un tono muy dulce al perfume, junto con las notas de la flor de azahar de naranjo y otras notas, y la cambian, la sustituyen por la vaina de la vainilla, que la hace más
oscura, más densa, menos dulce, porque estamos jugando con la vaina. Y de este modo, menos cuidada, la vaina de la vainilla, y se vuelve más oscura, más sensual y licorosa. Esa es la palabra para este perfume, licoroso, ya que esta vaina de vainilla mezclada con las resinas de abeto y resinas de madera que componen este perfume, el resultado que tenemos es un aroma licoroso de inicio, ¿de acuerdo? Un cuerpo licoroso para el perfume. Cuando, hablando con el perfumista, me explica todo esto, ya comprendo mucho mejor ese cuerpo y esos aromas que a mí me llegaban de inicio y que me hacían entender poco, que tuviera solo 3 notas. Ya desde el inicio tú vas a sentir que este perfume, aunque tiene una parte especiada, ciertamente entre cítrico y especiado, que es la sensación olfativa que nos da el cardamomo, pero en el inicio tú ya sientes una condensación, una parte muy densa que es donde vienen esas resinas licorosas que te van a dar una sensación realmente como nocturna. En este sentido, poco a poco va pasando, sí que sientes entre medias como una parte incluso verde, aromática, que ahí sí que es donde podemos ir encontrando la lavanda, pero que siempre va a ir unida a una parte que es muy especial, porque mirad, las resinas no trabaja directamente con las maderas, sino con las resinas de las maderas. ¿Qué es lo que nos aporta esto? Las resinas arrastran una parte, puede ser entre dulce amaderada y a la vez un poquito aromática. Es como el alma del árbol que huele tanto amaderado, esas resinas que tienen como esa parte ambarada, ¿me entiendes, verdad? Entonces es como extraer todas esas sustancias. Y estas resinas aquí, junto con ese toque de vainilla, las vas a sentir desde el inicio como un licor oscuro, un licor ligeramente dulce, porque se mantiene como un licor con esos aromas tanto de ámbar, de madera. En el corazón, sobre todo cuando ya se pasa un poquito el inicio del cardamomo, es la parte verde de la lavanda, una parte entre floral, verde, aromática, de esas lavanda que nos va a dar una parte como más aromática entre medias de ese corazón de ámbar alicorado que tiene el perfume. En ese sentido, fenomenal. Cuando ya va avanzando el perfume, lo que nos vamos a encontrar en los últimos rastros del perfume es una sensación de ámbar amaderado en la piel de fondo. No te he dicho cuánto dura el perfume ni nada. Es un eau de parfum con una intensidad media alta la primera hora y media, después ya baja a una intensidad media, a partir de las 3 horas ya baja más la intensidad y podemos llegar a tener el perfume en nuestra piel una media de 7 u 8 horas, contando incluso las últimas horas que ya se queda más a ras de piel, pero creo que incluso esos últimos rastros quedan muy bien porque es un ámbar amaderado muy ligero en la piel que te lo perfuma de una forma muy deliciosa. Por supuesto es un perfume que tiene sus rastros dulces como los conocemos en Le Mal de siempre, pero en este caso, como bien nos dice el perfumista, es como menos limpio, menos fresco, menos dulce, porque viene de una forma más agreste, ¿no? Ya no es vainilla, sino que es vaina de vainilla, nos quitan la flor de azahar de naranjo y le ponen iris. Es como, la sensación es como si el chaval jovencito, el hombre jovencito, madura, y es ese momento en el que parece que está más guapo contra más madura, ¿no?
evoluciona, crece y es cuando esa madurez se siente en el hombre y se ve hasta más atractivo, más guapo. Pues esta es la ocasión en lo mismo, pero hecho en perfume, ¿no? Como siempre, vamos a encontrar todo tipo de opiniones. Personas que les durará más, que les durará menos. Habrá personas que os reseñen este perfume diciéndoos que huele a lavanda y vainilla y os digan eso y se queden tan contentos. Habrá personas que les parezcan más de lo mismo. Habrá personas que os digan rápidamente que se parece a tal, tal, tal. Lo de siempre, hablando. Yo lo que te digo es, ve a la perfumería, pruébalo, siéntelo y digan lo que digan. Si te gusta, genial. Que no te gusta, olvídalo, tal que así. Porque al final eres tú quien tienes que probar el perfume, sentirte a gusto con él y vivirlo. En casa, la sensación olfativa de este perfume es que es fantástico. Nos ha gustado muchísimo. Es el primer Le Mal que regaló a mi pareja. Y en este caso, cuando él lo ha probado, la primera sensación, comentando este perfume, probándolo, lo cierto es que, a ver, yo no me lo pondría, porque sí que es cierto que le notas tonos que dices, esto es masculino, yo no me lo pondría. Cuando él se lo pone, por supuesto le ha gustado mucho, además me dice que lo nota tipo de perfume para arreglarse, pero informal, como para salir a cenar, a comer, una salida con amigos y demás, pero que no te vistes súper formal, sino que es como para eventos informales, lo cual pues te hace un perfume muy ponible y muy atractivo. También es un perfume que nada más probarlo vas a sentir o que es un aroma nocturno o de otoño-invierno. Este también, como otros perfumes, es estupendo para ir teniéndolo en cuenta para cuando lleguen las festividades de Navidad y todo eso, porque va a ser muy entrando el otoño-invierno. Si no, para las noches de verano, que te puede dar un poquito más de calidez, sobre todo, porque es un aroma cálido. Si tuviera que decirte un par de perfumes para que te hagas a una idea en qué línea aromática se encuentra, no son clones ni parecidos ni son iguales, ¿de acuerdo? Entiéndeme bien. Es en la línea aromática que se mueve, estaría perfectamente de la mano de Hugo Boss de Scent Absolute o por ejemplo de Bad Boy de Carolina Herrera. Si te gustaron esa línea de perfumes masculina, intensa, con tonos potentes y oscuros, yo te diría que esa es tu línea de perfume. Pero como siempre, tienes que probarlo. Por supuesto, amigos, ya sabéis que esta es tan solo una opinión personal. En este caso, por supuesto, he querido contar con la opinión experta del perfumista, ya que las distintas páginas que hay por ahí nos daban muy poquita información. Pero como te digo, siempre aporto mi opinión personal. Es muy importante también la tuya, sobre todo que nos vayáis compartiendo vuestra opinión, vuestra sensación cuando probéis este perfume, ya que tu opinión también es muy importante. Así que bueno, amigos, por favor, cuando tengáis ocasión de probar este perfume, volved y contadnos qué os parece. No es una edición especial, o sea que se va a quedar en las perfumerías todo el tiempo que haga falta, por lo cual, tranquilos, que poquito a poco va a ir llegando a todas las perfumerías. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad y te haya entretenido. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.